Mis saludos al ingeniero Vicin, soy el alumno Edwin Daniel Vázquez Vera de Sencico, cursando el segundo ciclo, por el cual les vengo a traer un tema muy bonito nos habla sobre la norma S060 de concreto armado. Concreto armado quiere decir todo las, todo, toda estructura donde va a incluir el acero. El acero podemos encontrarlo de 8 milímetros, de 3 octavos, de media pulgada, de 3 cuartos, de 5 octavos, de 3 cuartos y de 1 pulgada. Mayormente para las columnas, lo que hemos podido ver que se utilizan los aceros de 5 octavos y los estribos de 8 milímetros y de 3 octavos. En columnas podemos encontrar dos tipos de columnas, tanto circulares y rectangulares. Voy a hablarles un poquito sobre las columnas rectangulares. Nos dice que estas columnas de aquí son las que van a resistir las fuerzas axiales, todas las fuerzas de la edificación. O sea, como las vigas van de aquí, van a transmitir la fuerza. Toda la fuerza lo van a subir acá, lo van a transmitir a la columna, y la columna transmite a la zapata, y la zapata lo transmite hacia el suelo. Ya que estos de aquí son los que se van a encargar de soportar la carga. También, pero para que salga una columna de una forma correcta tenemos que seguir unos ciertos parámetros como nos manda la norma S060, ya que muchas personas a veces no lo tienen en cuenta. Yo les voy a explicar un poquito sobre qué nos dice la norma S060 sobre las columnas. La columna S060 nos dice que los aceros, los 6 aceros que vienen así, son resistentes hacia la fuerza de torsión, y el concreto es resistente hacia la fuerza de comprensión. Y la colocación de los estribos es porque por los esfuerzos cortantes que ocurre en una columna, ya que como la columna presenta ciertos esfuerzos de corte, de comprensión, y esos serían los esfuerzos que presenta una columna. Nos dice que los estribos tienen que ir en la parte superior y en la parte inferior. Más tienen que ir en esta parte de aquí, como les estoy enseñando, esta parte de aquí y esta parte de aquí. Ya que en estos sentidos, en estas partes de aquí van a ocurrir las mayores fuerzas cortantes. Y el centro no ocurre un momento cortante. Pero sí, pero poco. También nos dice que tiene que ir un recubrimiento de 4 centímetros. Y en ciertas zonas se utilizan según los recubrimientos. Por ejemplo, aquí en la zona donde presenta poco sulfato, por ejemplo por Chiclayo, o por las zonas de La Victoria, por ahí, donde no hay muchos sulfatos, se utiliza un recubrimiento de 4 centímetros como nos manda la norma S60. Y también nos dice que, por ejemplo, si estamos al frente de la playa, tenemos que utilizar un recubrimiento de 7 centímetros, ya que la brisa del mar afectaría muy severamente, afecta mucho al concreto, y si llegaría al acero, pues prácticamente la edificación se caería. Y ahora se preguntarán por qué las columnas tienen que ser más resistentes que una viga. Ya que, por ejemplo, si estás en una edificación de segundo piso, por ahí, es preferible que la viga colapse la columna, porque si la columna colapsaría, se caería toda la edificación. Y vuelta, si la viga colapsa, las columnas serían las que soportarían y no pasaría mucho daño, solamente las vigas, claro. Por ejemplo, aquí tenemos también una columna circular o redonda. Las columnas circulares o redondas tienen un mejor comportamiento que las vigas rectangulares, ya que las vigas circulares, los esfuerzos como se van a presentar van a venir de esta forma así, no van a querer tumbar, pero, como sus partes, tienen como un círculo que lo van a desviar a los esfuerzos. Lo van a desviar, no como aquí, por ejemplo, viene aquí un esfuerzo cortante y ya va a hacer este sentido y lo va a cortar. Como les puede ver en la imagen, el corte. También tendremos que seguir unos ciertos criterios. También nos dice que, por ejemplo, aquí ya ponen su losa aligerada. ¿Cuánto de estralape tienes que dejar?
Si son aceros de 5 octavos, se utiliza un estralape de 1,2 m con 81 centímetros. Y si viene a ser un acero de media pulgada, se utiliza un estralape de 82 centímetros, punto 32 por ahí. Y también, y también, y también nos dice que, por ejemplo, para si son, si son los aceros, son 6 aceros mayormente como se construye una edificación normal, que son de este sentido, 2 4 6. Nos dice que si son de 5 octavos se pueden emplear estribos de 8 milímetros, ya que de media pulgada hasta 5 octavos es permitido según la norma los estribos de 8 milímetros. Y de 5 octavos hasta una pulgada, 5 octavos, 3 cuartos y 5 octavos es permitido ya los estribos de 3 octavos que vienen a ser. También podemos decir el proceso constructivo de una columna. El proceso constructivo de una columna, lo primero que tenemos que hacer sería el enfierrado, como muchos lo dicen. Tenemos que hacer nuestros estribos, pero para hacer nuestros estribos también tenemos una cierta normativa de que no podemos doblar el estribo, no podemos doblar cerca a una. Por ejemplo, para doblar los estribos tienes que tener una trampa. Una trampa, colocas los estribos y comienzas a hacer tus ganchos en esta forma. Nos dice que tiene que ser a 90 grados y también no puedes ponerlo en la trampa, así como directo en la trampa. Tiene que tener una cierta distancia que viene a ser de 6 centímetros, si no me equivoco. Ya que si lo cercarías, lo estuvieras forzando al acero y, por ejemplo, viene un sismo, y los aceros actuaran de una forma una forma solitaria, como se dice. Ya no, porque los estribos siempre van acompañados, ya que son amarrados por los alambres de 16, pero si se romperían toda esta parte. Por ejemplo, acá están todo bonito doblados nuestros estribos y viene un sismo y como no están bien doblados los estribos va a corta todo y actuarían de una forma solitaria, como le dije. Ya no individual, de una forma individual. Y por eso tenemos que evitar esas cosas. Y también tenemos que tener en cuenta las zonificaciones. Nos dice que para una edificación, mayormente para las columnas de una vivienda, se utiliza la zonificación de 210 kilogramos por centímetro al cuadrado. Esto nos quiere decir que en la parte superior, en cada centímetro cuadrado, tiene que resistir una fuerza de comprensión tiene que soportar una carga de 210 kilogramos. Ya que mayormente en mezclas podemos decir que para una solidificación se utilizaría 4 baldes de arena, 4 baldes de piedra chancada, una bolsa de cemento y de agua. Tiene un cálculo por el cono de Abrams, pero un aproximado sería un balde y medio. Ya, como le decía, su proceso constructivo. Después, como está todo el encerrado, colocación de los estribos, todo, lo que van a hacer es, tienen que dejar una cierta distancia. También tienen que respetar la distancia de los estribos, como les había dicho. Colocan los aceros hacia la zapata, amarran todo, lo encofran. El encofrado tiene que ser de 24 días, ya que para que no presente perforaciones, no que presente derrumbes, porque mayormente como vas a desencofrar las columnas, lo que se despostillan son estas partes de acá. Y después, como ya desencofras tus columnas, comienzas el curado de columnas. El curado de columnas, y eso sería prácticamente lo constructivo de una columna. Y de una columna circular, nos dice que sus estribos tienen, lo que son más favorables son los estribos que tienen un mejor comportamiento, los estribos en forma de espiral. Y su sistema constructivo también vendría a ser de la misma forma. Pero más o menos para saber el distanciamiento, mira, para saber cuánto por cuánto vamos a utilizar en cada columna. Por ejemplo, esta columna de acá vendría a ser las esquineras,
vendría a ser la central. Y estas vendrían a ser también las esquineras, ya que en cada esa parte de acá utilizaría el ladrillo. Y acá, como pueden ver, es un muro de... Es una placa o un muro de concreto armado. Como dice, son muros de ductibilidad limitada. A continuación voy a resolver el predimensionamiento de columnas. Todo esto obedece a un cálculo. Nos dice que aquí lo primero que tenemos que hacer es sacar como tenemos como le decía, está permitido que los aceros de 5 octavos, de media hasta 5 octavos, los estribos pueden ser de 8 milímetros y de 5 octavos hacia una pulgada, 5 octavos, 3 cuartos y una pulgada. Los estribos tienen que ser de 3 octavos. Por ejemplo, las columnas son rectangulares o cuadradas. También tenemos las columnas redondas. Las columnas redondas son muy resistentes a las fuerzas de compresión y también tienen un mejor comportamiento que las vigas cuadradas. Las vigas circulares tienen un mejor comportamiento, ya que, por ejemplo, si vienen los esfuerzos cortantes, afecta como si estuvieran en sentido horizontal así, y como todas las partes presentan como si se desviara, algo así. Igual esto no es así, cuando por aquí viene y pum, como fuera así. Viniera el esfuerzo cortante y hacía este movimiento y se cortaba la columna. Ya que tiene que ser un proceso constructivo correcto. También podríamos decir sobre las columnas, ya que eso sería prácticamente un poco sobre las columnas. Ya, para poder calcular más o menos cuánto por cuánto va a ser cada columna, obedece a un cierto predimensionamiento, pero por una forma ya no, o sea, una forma lógica, algo así, nosotros dijéramos que las columnas centrales es la que va a soportar la mayor carga. Las columnas esquineras la de menor carga y las columnas excéntricas la de mayor carga. Aquí he elaborado un pequeño planito donde vamos a sacar cuánto por cuánto van a ser estas columnas de aquí. O sea, las columnas de aquí cuánto por cuánto van a ser. Más o menos, porque lo que hacemos es una propuesta, como se dice. Nos dice que, por ejemplo, aquí tenemos... Lo primero que tenemos que hacer aquí es sacar las áreas por igual, para así sacar su área tributaria. Por ejemplo, aquí tenemos 2.46 por 2.10 en una columna esquinera nada más, porque la columna esquinera sería esta parte de acá. Esta sería una columna excéntrica. La de acá sería una columna esquinera y la de acá sería una columna central. Entonces multiplicamos 2.46 por 2.10, lo llevamos a la calculadora. 2.46 por 2.10 y nos da un valor de 5.111. 5.166. Un valor de 5.166. Claro. Ya, y eso de ahí, después tenemos que saber el peso de servicio. P viene a ser la carga de la construcción. O sea, lo que vamos a hacer de tipo A de 1500 kilogramos. El A vendría a ser el área tributaria y N el nivel de pisos. Tenemos que saber los niveles de pisos. En este ejemplo hay que elaborar que va a soportar 6 niveles de piso. Entonces, multiplicamos para sacar el peso de servicio, como lo dije, va a ser tipo A de 1500, como manda la norma E030 sismo resistente. Multiplicamos peso de servicio
Precio de servicio por el área tributaria, y por niveles de piso. Y nos da un resultado de 46.494. 46.494. Ya, el área de columna. Acá vamos a saber cuánto va a ser el área de columna. Hacemos un cálculo. Vendría a ser 46.494 entre 0.35 viene ya de la norma, ya que 0.35 se utiliza en las columnas esquineras y en las columnas excéntricas. Y en la columna central se utiliza 0.45. FC viene a ser la resistencia la solidificación. En este caso, como le dije, vamos a utilizar la solidificación de 210 kilogramos, por lo cual dividiríamos entre 0.35 y pasaríamos por 210. Por lo cual dividiríamos esta cantidad $46.994 entre 0.35 por 210 0.35 por 210. Luego la cantidad de 73.5, 26.94. $46.494 menos 44 entre 73.5 y nos da un resultado de 632.571. Ese resultado de ahí lo sacamos la raíz cuadrada. Sacando la raíz cuadrada nos va a dar un valor de 25.10, si no me equivoco. Ya, como es 25.10, lo redondeamos a lo más aproximado, que sería una columna de... Acá en la columna excéntrica vamos a realizar una columna de 30 por 30 centímetros. 30 por 30 centímetros. Esta columna de aquí vamos a utilizar una columna de 30 por 30. Y ahora nos dice la columna excéntrica. Las columnas excéntricas van a soportar estas dos dimensiones de acá, por lo cual su área sería el área tributaria sería 4.20 por 2.10. Ese va a sacar más rápido cálculo. 4.20 por 2.10. Da un resultado de 8.82. Su área tributaria sería de 8.82. 8.82. Calculamos su peso de servicio, que vendría a ser 1500 por 8.82 por el nivel de pisos, que viene a ser 6, nos da un resultado del precio de servicio que va a ser de 79.380. El área de servicio sería 79.380. 79.380. El área de columna
entre 0.35 por la zonificación que de 210, y ese de ahí nos va a dar un cálculo de 0.35 por 210, 5, dividimos 79.380 entre 73.5, 79.380 y le da 79.380 entre 73.5 y nos viene un resultado de 1080. Nos da un resultado de 1080. Ese 1080 lo sacamos en la raíz cuadrada y nos va a dar un resultado de la siguiente. Nos va a dar este resultado, nos va a dar 1080, la raíz cuadrada de 1080, nos da un resultado de 32.86. 32.86. Eso me quiere decir que las columnas excéntricas, o sea, las columnas de aquí van a ser de como 32.86, lo redondeamos, le damos una cantidad más cercana, que vendría a ser de 35 por 35 centímetros. La columna central. La columna central, como están mirando en la imagen, es la que va a soportar la mayor carga, ya que multiplicamos el área tributaria 420 por 410, área tributaria el área tributaria multiplicamos 420 por 410, 4.20 por 4.10, da un resultado de 17.22. 17.22. Y hacen el mismo procedimiento, y le voy a dar un área de columna de 45 centímetros por 45 centímetros, para no demorar mucho, que no se cansen viendo el ingeniero. Las columnas centrales de esta columna de aquí van a ser 45 por 45 centímetros. Eso sería sobre columnas. Ahora pasaríamos a los muros, porque tendríamos que seguir en orden, porque yo he puesto columnas, muros, vigas, losas y las juntas sísmicas. Los muros son elementos diseñados para que soporten los esfuerzos cortantes, ya que lo de aquí, como en esta imagen, como lo pueden ver, este viene a ser como un muro dúctil, ya que de aquí estas dos columnas no va a permitir que se vayan ni para acá ni para allá, o sea, y no va a permitir una inelasticidad o algo así, no va a permitir que estas dos columnas, vuelta de aquí, sí se mueven, la de aquí no, porque está soportada por una placa. La placa tiene que ser de una forma correcta, elaborada, ya que algunos solamente ponen aceros así, pues porque aquí va una como estribos también. Nos dice que son muros de ductibilidad. Este de acá viene siendo un muro de ductibilidad limitada. Muro de ductibilidad limitada, ya porque son utilizados estos, obviamente, en edificaciones de una altura pequeña, ya que son estructuras muy resistentes hacia los sismos, son antisísmicos, son resistentes a los sismos. Nos dice que el alma, que viene a ser la parte de aquí, que lo conocemos nosotros, esa parte de acá viene a ser el alma, es 1 entre 25 por la altura.
En el muro de actividad limitada son permitidos hasta 10 centímetros. En los muros de contención son permitidos lo mínimo de 20 centímetros su alma. Y así. Entonces, los muros son mayormente que no van a dejar que las columnas como se muevan, como le dije. Son muy importantes los muros. Ya que gracias a estos muros de aquí prevenimos que hayan así como que hayan prevenimos que hayan ¿qué? Prevenimos así sí, prevenimos que, que una construcción tenga mucho mayor daño, ya que por ejemplo si viniera un sismo como atacaría en este sentido aquí, estas partes de acá sí se van a fisurar porque el sismo atacaría muy fuerte. La sabe entender. Sí, atacaría muy fuerte, sí se van a fisurar. Vuelta a un muro de albañilería se fisuraría más. Y eso sería todo por muro, ya por lo cual este es es algo importante para las estructuras. Y también tienes que saber diseñar dónde vas a hacer la colocación de estos muros importantes. Y eso sería todo sobre columnas y muros, claro. Siguiendo con la norma 060, nos dice que en vigas. Las vigas vienen a ser lo que van en este extremo, como pueden ver mayoritariamente, aquí ya no lo hice por el tiempo. Son los que van de aquí hacia aquí y van en columna en columna. Por ejemplo, aquí para aquí va una viga y de aquí para aquí va una viga. Y acá va una viga lateral, viga central, viga lateral, una viga lateral, una viga lateral. Y acá fuera como una viga entera. Nos dice que las vigas van a soportar la carga de flexión y también son conocidas como las vigas de confinamiento. Ya que las vigas dirigen las fuerzas hacia la columna en este sentido. También nos dice que para la construcción de una viga tenemos que tener mucho cuidado porque no tenemos así, porque ya que las columnas también son estructuras donde va a presentarse fuerza cortante, por lo cual tienen que estar cubiertas tienen que llevar acero de una forma correcta. Nos dice que el acero tiene que llevar una gran cantidad en la parte de aquí, en los nodos, nos podría decir. Más o menos la cantidad de estribos nos dice que el primer estribo tiene que ser de 5, uno de 5, 3 de 10, 3 de 15 y va de 20. Y acá también va 3 de 5, 3 de 10, 3 de 15. Ya que no podemos darle una cantidad, por ejemplo, de 3 de 5, 3 de 10 de frente a 20, porque si no sufrirían daño. O sea, tiene que ser de poquito a poquito. También conocemos vigas chatas, vigas peraltadas. Las vigas chatas vienen a ser las que van a ras de la losa, van a ras de la losa. Y las vigas colgantes, la viga peraltada va hacia abajo, ya que las vigas peraltadas son las que van a soportar las cargas y son las que medianamente soportan las cargas. También hay como vigas invertidas, el peralte hacia arriba. También tenemos que tener en cuenta la luz y cuánto de peralte tenemos que realizar. El peralte mínimo dice que el alma es de 25 centímetros y la altura se calcula según. Por ejemplo, voy a realizar el predimensionamiento de una viga. Por ejemplo, aquí me dice que está a una distancia de 4.83, 5.95 y 5.32. Y por lo cual tenemos que tomar el dato mayor, que viene a ser 5.95. Vamos a tomar como L1 entre 12. Ya que L1 entre 12 nos dice la norma que se utiliza mayormente para viviendas familiares y unifamiliares. Damos a continuación el cálculo, vendría a ser 5.95
la altura del peralte, 5.95 entre 12. Este nos da un resultado de para no demorarse mucho lo voy a redondear y todo sería, aquí me da un resultado de la altura de 45 centímetros, la altura del peralte, ¿no? La altura de este peralte va a ser de 45 centímetros, ya que presenta una distancia muy grande. Y la base se calcula 45 entre 12, entre 2. 45 entre 2. El redondeado sería de 25 centímetros. La base presentaría 25 centímetros. Y el peralte de altura sería de 45 centímetros. Eso sería en la está así. Como pueden ver, en este de aquí va a ir un peralte de 45 centímetros por el alma, por la base de 25 centímetros. Y las vigas lateral, viga central y la viga lateral, pues la viga en esta dirección, su cálculo viene a ser lo mismo, solamente que acá tiene una distancia menor. Por ejemplo, calculamos, sería la misma fórmula. 4.35 entre 12. Y la altura del peralte ya redondeado y aproximado nos da un resultado de 35 centímetros. Y la base sería la misma fórmula, H entre 2, por lo cual sería 35 entre 2. Por lo cual nos va a dar una base de 25 centímetros, ya que 25 centímetros sería lo mínimo que se realiza en una edificación. Porque lo normal es 30, pero 25 es lo mínimo como lo considero. Eso sería sobre respecto a vigas, y ahora vamos a tratar sobre losas. Las losas están divididas en una dirección y en dos direcciones. En una dirección las losas la parte constructiva de una viga peraltada. De una viga peraltada lo que primerito se realiza son los fondos. Los fondos son el fondo de este extremo a este extremo, lo que se realiza para la viga. Después de este se colocan las partes, las caras, y en donde en ese encofrado va a descansar la viga. Una vez que descanse la viga, ya comienza ya el procedimiento de una losa aligerada, que le voy a explicar un poquito más adelante. Ya. Las losas aligeradas se dan en una dirección y en dos direcciones. En una dirección, las losas se dan en una dirección cuando la luz es un poco menor. Mayormente en Chiclayo encontramos una luz menor, ya que personas construyen hasta la distancia máxima de 4 metros, así 3 metros y medio, 4 metros. Así que mayormente se utiliza una losa de una dirección, ya que, como les acabo de decir, cuando la luz de columna a columna viene a ser muy corta, y cuando una luz es mucho mayor se utilizan las losas de dos direcciones. Voy ahorita a dar a continuación como su proceso constructivo de las losas aligeradas. Como ya está todo encofrado, la parte de aquí, como va a ir encofrado, ya se coloca el acero que va, como está, imagínense que están las columnas así, de forma transversal, también se colocan unos aceros así, ya que las losas son unas viguetas de 10 centímetros del alma por la altura del peralte. También podemos,
La losa en dos direcciones también se presenta, por ejemplo, hay ladrillos de 13, hay de 12, de 15 y ladrillos mayores que se utiliza en dos direcciones. Ya una vez que esté con sus aceros positivos y negativos, que son los de aquí, se colocan las temperaturas, que las temperaturas son las que fueron como una malla de arriba. Dice que la losa, según la norma, es de 5 centímetros de losa. Eso sería respecto a las vigas y losas. También tenemos la junta sísmica. Dice que las juntas sísmicas, las juntas de contracción o aislamiento son para dividir estructuras. Por ejemplo, cuando tenemos una columna cercana a la otra columna, tenemos que utilizar como material Tecnopor, ya que dividiendo una columna en otra columna ya preveniría sismos, ya que cuando las dos columnas están juntas presentan muchas fuerzas internas por las cuales tienen que separarse. Sí, eso sería respecto a la junta sísmica. Buenas tardes, ingeniero Luisi. Estamos aquí en una obra de una edificación sobre una losa aligerada. Pues encontramos aquí que vendrían a ser las vigas, la viga quebrantada, por ejemplo, en esta viga de aquí. La primera que se coloca para encofrar una viga serían los fondos, que está de extremo de columna a columna, en este punto de 30 centímetros. Y después sería el uso de los pies derechos o pilares, ya que los de aquí van a recibir la fuerza de comprensión que va a soportar la carga de la losa y otro espacial. Tiene que tener una distancia normal, que aquí da una distancia de 30 centímetros y aquí también. Y después vendría a colocar las soleras con los pies derechos, las tablas que van arriba, y prácticamente ese sería el proceso constructivo del encofrado sobre una losa ligerada. En columnas podemos decir que estas columnas están llenadas. Esta columna es la columna mínima, que viene a ser de 30 centímetros por 30 centímetros. Le había preguntado al maestro qué recubrimiento había utilizado, me había dicho de 4 centímetros, como marca la norma. Y también podemos sacar una pequeña placa apoyada de una columna, y esta placa evita los momentos de corte. Y eso sería un poco sobre columna, ya que está todo encofrado. No podría decirle cómo están los estribos distribuidos de una forma correcta o no, pero imagino que sí. Eso sería todo sobre columna. Y saludos al ingeniero Luisi. Estamos en la parte superior, donde se va a realizar el llenado de una losa ligerada. Como podemos ver, la tabla está perpendicular a las soleras de abajo. Por ejemplo, aquí tenemos en donde va a descansar podemos decir que el fondo es de 30 centímetros, más la altura que sumándonos el ladrillo, y la losa sería
se va a hacer la separación entre el y también pues, considero aquí el extralaje de una forma correcta. La construcción debe ser de 5 octavos y como dice la norma 5 octavos con el instrumento debe ser un metro, metro 8 y aquí uno es metro 8 como las modificaciones no son ahí. O como también podemos, también hay una placa. Hay una placa ya que esa placa va a dejar los momentos como hay un sismo para que no haya tanto momento de corte, sino que quede solo. Y como han colocado aquí amigos como 8 centímetros, que viene siendo, esto fue el recubrimiento de la norma pasada que viene siendo 2.5 centímetros de recubrimiento, ahora ya está actualizada a 3 centímetros. Y eso sería todo sobre vigas. Y ahí también considerado vigas, familias que sería el llenado de la vida. Posteriormente, después del encofrado, sería la colocación de la ladrillo en este sentido, como está en las tablas. Y también la forma de este centímetro, donde nuevamente del acero positivo sería la parte inferior que pasa de extremo a extremo. Y la parte de arriba sería lo negativo, ya que y la parte de las partes inferiores vendrían siendo bastones como y de esta vida sería un bastón para aquí, un bastón para allá, así sucesivamente. Y encima del ladrillo vendría a ser esto de las temperaturas en este sentido sería horizontalmente. Y la parte que se le pone en el piso sería asociada a las conexiones eléctricas, sanitarias, y la edificación es la que se da de asfalto, pero debe ser una edificación de 2 pies. Agradecerlo de mi parte al ingeniero Luisi, al Vites, ya que nos ha hecho leer una norma muy complicada, pero sí nos ha servido de mucho, ya que, aunque él va a decir que es facilito, ya que gracias a ello nosotros tenemos unos ciertos parámetros de cómo podemos construir una vivienda. Por ejemplo, como les expliqué, las columnas tienen que ir de acuerdo a la norma, ya porque las normas hacen experimentos así y los cuales nosotros ya confiamos en ellos. Y también también tenía un pequeño sobre predimensionamiento, para tener más o menos en cuenta, para tener en cuenta de cuánto va a ser una columna por columna y todo lo demás. Un tema muy bonito, la verdad, la norma es 60 y de mi parte agradecerle al ingeniero pues, por habernos dado un tema que nos ayuda, has hecho esforzarse mucho. Ya no expuse sobre el predimensionamiento de losas ni de juntas sísmicas. Ese procedimiento viene a ser parte igual, casi solamente que sería un poco así como que sería mucho ya, porque ya no doy a ingeniera, la verdad. Aquí he elaborado mi maqueta, mis papelotes y también he realizado una salida de campo que le van a ver que la han visto y espero que la hayan disfrutado. Gracias.